Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Lisa Latino. Hoy les vengo a hablar del impuesto al valor agregado a la estructura del hecho generado. El impuesto al IVA entra a regir en el 2019 con la Ley 9.635, denominada la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual tiene varios objetivos. Entre ellos es el aprobar un impuesto que grava las ganancias de capital. Es un impuesto que grava la capacidad económica de los contribuyentes para solventar el gasto público. Cuando hablamos del gasto público nos referimos a los gastos que debe afrontar el Estado, como la infraestructura, educación, la seguridad, los salarios de los empleados públicos, entre otros. Si un país no tiene ingresos, tendremos problemas a la hora de cancelar los préstamos internacionales. El tema tributario es muy importante. Es el cobro a la capacidad económica del contribuyente. Los impuestos se encuentran clasificados en varios impuestos indirectos, directos, los impuestos instantáneos, los impuestos periódicos. Los impuestos indirectos son aquellos los cuales toman en cuenta la capacidad económica del contribuyente de forma neta. Los impuestos indirectos no le interesa conocer la realidad económica del contribuyente. Los impuestos instantáneos son los que pagamos al momento de consumir y nace una situación espontánea. Es decir, que si consumimos algo tenemos que pagar ese 13%, aunque ese impuesto instantáneo nos cobran el IVA, que es el 13%. También tenemos el impuesto periódico, que es el que tiene que pagar el comerciante o el contribuyente, que tendría que pagarlo de forma periódica. ¿Cómo lo va a pagar? Lo va a pagar en los primeros 15 días de cada mes, con periodos vencidos. Es decir, tiene esos 15 días hábiles para presentar su declaración jurada de impuestos. Si no lo hiciera así, se vería en un riesgo de que el Estado le cobre una multa por incumplimiento al pago del impuesto. Porque sin ese pago de ese impuesto, el Estado no podrá solventar los gastos públicos. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, es un impuesto periódico que debe pagar el comerciante, es un impuesto instantáneo que paga el consumidor. Los consumidores pagamos a la hora de querer ir, salir y comprar algo, ya sea ropa, zapatos, si queremos salir a comer. Ese es un impuesto que tenemos que pagar, que es un 13%. ¿Qué busca el IVA? Solventar el gasto público. ¿Para qué? Para que el país no se vea más endeudado. Por eso es el pago, nace ese pago. ¿Para qué? Para solventar los gastos públicos. El hecho generador del IVA, el sujeto activo es el Estado y la Dirección Regional. Es el encargado de gestionar, fiscalizar y recaudar el tributo. ¿Para qué? Para solventar esos gastos. El pasivo está obligado al tributo. ¿Qué puede ser? ¿Quién cobra el tributo? Puede ser una persona física, una persona jurídica, pero el contribuyente paga ese impuesto. En el aspecto material es quien grava. El aspecto material grava los bienes y grava los servicios. ¿Cuáles servicios? Los que nosotros brindamos. Okay. En el aspecto temporal nace la obligación y la exigibilidad del pago del tributo. El nacimiento es cuando nace el hecho generador, cuando nos inscribimos para una actividad lucrativa que vamos a generar dinero. La exigibilidad nace el pago al tributo, que todos tenemos que pagar ese tributo. ¿Cuáles los contribuyentes y cuándo lo pagan?
los primeros 15 días de cada mes. En el aspecto espacial hablamos del principio de territorialidad. Estamos hablando dentro de nuestro país, dentro de Costa Rica. Una persona puede estar en el extranjero, pero tiene una actividad lucrativa dentro del país. Ese extranjero, ya sea una persona directa o una persona indirecta, tiene que pagar ese tributo. No puede asumir que porque está fuera del extranjero no va a pagar ese tributo. Tiene que pagarlo porque es algo que se generó dentro de Costa Rica. El aspecto cuantitativo se calcula en base al valor del precio neto del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el aspecto cuantitativo? Es el valor. A la hora de comprar nos dan un precio. Si yo compro 100,000 colones en zapatos, sobre esos 100,000 colones voy a pagar ese 13% del IVA. Si voy a una atención médica o un servicio, nos van a cobrar un 4%. Para compra de medicamentos sería un 2%. Sobre la canasta básica es el 1%. Eso en el caso, lo vemos como en el caso de Netflix. Netflix es a nivel internacional, pero a nivel nacional, como lo consumimos, lo vemos y lo tenemos aquí en Costa Rica, vemos que ahora por Netflix pagamos un 13%. Primero viene la factura de Netflix, después aparte viene el cobro del 13% del IVA. También vamos a hablar de los deberes formales. Los deberes formales son obligaciones que debe hacer la administración tributaria. Las facturas electrónicas nos sirven para presentar las declaraciones, en este caso inscribirse para generar sus facturas electrónicas. También es un deber formal que cada contribuyente pida sus facturas electrónicas para presentar sus declaraciones juradas, para hacer presentar sus gastos. La factura tiene que decir factura electrónica, no puede decir tiquete electrónico porque no es válida. Una persona que por régimen simplificado emite facturas no electrónicas, sino que facturas manuales, pero en determinado momento un cliente le pide una factura electrónica, tiene que hacer una factura electrónica. De esta forma, uno paga el tributo. Se realiza una declaración, se puede realizar por medio de la de 140, la cual se trata de la inscripción y modificación y desinscripción del contribuyente. El contribuyente está en la obligación de avisar su cambio de domicilio, su dirección, su correo electrónico y todo para que éste sea notificado. ¿Qué otra cosa muy importante? Que si tiene dos actividades lucrativas y que para que ninguna de las dos se vea afectada a una y sean como mezcladas, que por una de 140 pueden hacer la modificación, explicar qué es lo que está pasando con esas actividades lucrativas que tiene esa empresa. Esa sería mi explicación. Muchísimas gracias, profesor. Que tenga buenas noches. Muchas gracias.